tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de La Magia del Saber, si no me equivoco, el número 81. Y ya estamos bien puestos aquí el equipo para la reseña del día de hoy. Va a reseñar Oli, pero bueno, mientras vamos a saludar a los chicos, recuerden que si quieren que hagamos alguna reseña de algún libro, déjenos acá abajo en los comentarios para poder hacerla y con gusto llevar a cabo esta pequeña reflexión, análisis y todo lo demás para ese libro en especial. Y bueno, pues vamos a saludar a los chicos. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, entusiasmado porque Olivia y Toño se rifan en sus reseñas, así que va a estar chido Olivia. Así que le toca a Olivia a ver con qué nos trae. Estoy pensando, ojalá que sea una novela, porque quiero leer novelas, así que siempre son sus buenas recomendaciones de Olivia. Pero nada, aquí, atenta a lo que vas a reseñar. Gracias, Jesús. ¿Qué onda, Pau? ¿Cómo estás? Aquí emocionado ya por escuchar a Oli, saber qué nos trae el día de hoy. Y contento ya de estar grabando ahorita en La Magia del Saber. Disculpen, fue mi culpa no haber grabado el día jueves, pero ya aquí estamos hoy en martes grabando a las 9:35 de la noche para ser exactos. Muchas gracias por las nuevas suscripciones, por los likes, gracias por compartir. Rodrigo se la rifó en ese libro que yo creo que es el que nos ha levantado ahorita algunos likes. Qué bueno, chavos, y ya saben que como dice Pau, si tienen alguna recomendación o algo que quieran comentar para el programa que deberíamos de hacer, bien recibido. Así es que aquí andamos, Pau. Gracias, Jesús. Toño. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues un saludo a todos. No, Alba, espero, sí se llama Alba, ¿verdad? Espero que no haya sido el único video que viste, no es el tuyo, ¿no? Pues si ves pues te mandamos un saludo. Gracias por comentar, seguramente gracias, o sea, a ti te debemos el crecimiento esta semana. Entonces, gracias por eso, ¿no? Esperamos que te haya gustado la reseña y pues el día que quieras, pues acá te esperamos para colaborar, ¿no? Y igual, pues reitero la invitación, ¿no? Si alguien quiere reseñar acá con nosotros, quiere salir en un video, quiere que hablemos de algún libro o cualquier cosa, pues ahí escríbanos. Escríbanos en algún comentario de algún video porque les diría, mándenos correo, pero la neta el correo llevo como 2 meses sin verlo, güey. Entonces, si nos mandaron ahí, mejor comenten en el video para que no los deje esperando. Entonces, les mando un abrazo a todos. Gracias por estarnos viendo y pues a darle. Y pues bueno, vamos a dejarlos con la reina de la noche, Oli. Pues muchas gracias. Igual me sumo a los agradecimientos de los nuevos suscriptores. De verdad, ojalá vean en este canal pues algo que les nutra. Aquí recomendamos libros, somos un grupo de chicos que tenemos algo en común y pues hacemos nuestro mejor esfuerzo. Y pues la verdad, como diríamos en México, pues ya se la saben, ¿no? Ya se la saben. El día de hoy, para las personas que ya nos han visto desde un buen tiempo hacia acá, como que ya nos identifican en qué género, como que tenemos nuestros afiches. Entonces, pues, el día de hoy yo les vengo a hablar de este libro que se llama Hijo de Tigre y es una novela histórica. Si bien, cuando yo me enteré, es una novela histórica que habla de la vida de uno de los personajes de la historia de México. Cuando yo me enteré de la existencia de este personaje, lo primero que se me vino a la mente fue, ¿por qué este personaje, si empezó a ser bueno, terminó siendo malo? ¿En qué momento o bajo qué circunstancias este personaje histórico se volvió malo? Este libro habla de la vida de Juan Nepomuceno Almonte, el famosísimo hijo de Morelos, uno de los libertadores de nuestro país. Entonces, antes de platicarles de esta novela, necesito pues contextualizar quién es Juan Nepomuceno Almonte y por qué la historia oficial de nuestro país lo ha puesto como uno de los antihéroes de la historia de México. Como les comenté hace un rato, Juan Nepomuceno pues es el hijo de el cura de Morelos, uno de los que inició el movimiento de independencia. Y pues obviamente como fue el hijo de un cura, pues no pudo obtener su apellido. Cuando él nace, su mamá muere en el parto y pues lleva el apellido de su mamá. Juan se cría con su papá, con Morelos,
en la iglesia. Él desde muy chiquito pues aprende toda esta educación católica que recibe por parte de su papá. Y cuando se empieza a dar el movimiento de insurrección en nuestro país, Juan Nepomuceno, obviamente desde muy pequeño empieza a luchar, empieza a estar en guerra, en combate contra el ejército español. De hecho, Morelos lo nombra capitán de algo que se le llamó el ejército de los emulantes, que era básicamente un grupo de niños que oscilaban entre los 9, 13 años y que les tocó luchar y pelear en contra de los españoles, de los peninsulares. Entonces, Juan pues va a estar luchando desde muy chiquito en las guerras de nuestro país. Cuando Morelos se entera de la suerte que tiene Miguel Hidalgo de que es capturado, de que es enjuiciado, de que es excomulgado por la Iglesia Católica y de que es fusilado, y además sus restos son exhibidos de manera denigrante, Morelos sabe que va a tener el mismo fin. Y entonces lo que decide hacer es mandar a su hijo a Nueva Orleans. Aquí lo va a mandar, pues va a estudiar en un internado, pero con el tiempo el dinero se le va a acabar y se va a ver en la necesidad de trabajar con un comerciante. Y pues aquí Juan va a aprender a hablar inglés, pero también va a aprender a hablar francés. Y esto le va a ser muy útil en su vida adulta. Después, cuando se consuma la independencia en nuestro país, cuando ya se consolida o se intenta que el país se consolide, Juan regresa a México y justo estas habilidades que tiene en el lenguaje le van a ayudar para que él funja como diplomático, como embajador en otras naciones. Pero además a él también le va a tocar momentos históricos de nuestro país determinantes. Por aquellos entonces, Texas va a declarar su independencia y va a ser Juan quien va a tener que ir a negociar con los tejanos. Más tarde se va a dar lo que es la guerra contra Estados Unidos. Él va a estar en la batalla del Álamo, él va a estar en la batalla de San Jacinto. Se va a perder esta guerra, él va a luchar al lado de Antonio López de Santana. De hecho, Juan Nepomuceno va a ser el traductor de Antonio López de Santana. Y pues nosotros conocemos la historia de nuestro país. Se pierde esta guerra contra Estados Unidos y hasta aquí Juan era un libertador, luchaba por el país, por una nación independiente. Pero las condiciones que van a existir en ese momento históricamente en México, esta pugna entre liberales y conservadores, también por esos entonces se da lo que es la famosa reforma, la época de la reforma. Entonces, estos eventos van a ser, junto con otros, van a hacer que Juan se declare un conservador acérrimo de nuestro país. Va a pugnar mucho por la iglesia, por los privilegios que tiene la Iglesia Católica. De hecho, él se voltea, se vuelve conservador cuando se decreta la ley en contra de la Iglesia, cuando se le pide a la Iglesia que done sus propiedades, y Juan va a estar en contra de eso y ahí se va a declarar conservador. Más tarde, él va a viajar a Francia para que funja como diplomático y se traiga al famoso Maximiliano de Habsburgo. Él va a ser el principal diplomático que va a negociar para que Maximiliano, la familia real de Francia, los austrohúngaros, pues permitan que Maximiliano venga. Entonces, hasta aquí, la historia de nuestro país lo ha puesto como uno de los traidores. De hecho, Benito Juárez, cuando suceden estas situaciones, lo declara un traidor a la patria. Entonces, hasta aquí la historia oficial de nuestro país lo pone como un maldito perro desgraciado. Ahora, platiquemos ahora sí de nuestro libro. ¿De qué va esta historia? Si bien esta es una novela histórica, está basada en hechos reales, pero hay muchas cosas que son ficción. Esta historia nos permite entrever, pero sobre todo reflexionar cuál era la esencia de la persona, de Juan Nepomuceno. La historia va de un Juan que está exiliado en Francia ya en su época adulta, y así empieza la historia. Él está observando desde las ventanas los paisajes en Francia,
Y justo en ese momento ya había pasado lo de Maximiliano de Habsburgo y se empieza a narrar una historia. Algo que me gusta mucho de este libro es que la historia está narrada en tercera persona. Y a ti como lector te genera curiosidad porque este narrador en tercera persona a veces hace como juicios de valor. Entonces a veces como lector como que te imaginas que igual es un periodista o a lo mejor es otro mexicano exiliado. Entonces como que esta parte de la narrativa, de la voz narradora, va jugando con tu mente del lector. Eso es algo que me gustó muchísimo de este libro. Pero además, otro de los detalles que tiene este libro es que no es una historia lineal, o sea, no empieza con un Juan ya en su época de pues ya de vejez, sino que a lo largo de la historia te va mezclando algunas vivencias que tiene con su papá durante la Guerra de Independencia, algunas de las cosas que pasa estando en México, las cosas que tiene que negociar y luego regresa a ese Juan Nepomuceno que está en Francia exiliado. Entonces, como que la historia no es lineal y eso lo hace interesante porque va jugando contigo con esta mente del lector y te va poniendo o va haciendo que tú te imagines qué posturas va teniendo, qué va pensando, qué está sintiendo nuestro personaje principal. Ahora, la historia comienza cuando Juan recibe unos libros de México, pero estos libros, la historia nos pone a un Juan culto, un Juan que le gusta ir a las exposiciones de arte en Francia, pero además que lee mucho. Y la historia empieza con un Juan que recibe libros de México, que los había pedido, los había encargado y los recibe, pero recibe un libro de más y una carta. Y estos dos van a ser el hilo conductor de la historia, esta famosa carta y este famoso libro. Y la verdad es que a mí se me hace fascinante lo que hizo este escritor, porque mezcló y puso una historia dentro de la historia. Este libro que Juan recibe lo va a leer y entonces dentro de esta novela te pone la parte de la historia que está leyendo Juan y acá entre nos la historia está re buena. Llega un punto en que tú te picas más con la historia que está leyendo Juan que con la historia de Juanito. Y la verdad es que la historia es bien llevada. La historia que está leyendo en este libro Juan habla de ay, se me fue la palabra, habla de incesto. Y la verdad es que no es así como de morbo, sino que la historia está bien llevada, porque te va planteando a los personajes y por ratitos, en los ratitos que Juan está leyendo el libro y que te narra y te está contando que Juan agarra el libro, te va planteando la historia de la mamá, del papá, de los hermanos. Y lo más impresionante que se me hace maravilloso de este autor es que la historia dentro de la historia concatena de manera perfecta con la historia de México. O sea, los personajes, lo que van viviendo los personajes se va engranando de manera perfecta con la historia de México, lo que pasaba en Europa, por qué vienen a México a vivir aquí. La verdad es que se me hizo fascinante, me voló la cabeza esto que hizo el escritor de poner una historia dentro de la historia. Y además, la carta, la famosa carta. Juan recibe una carta y cuando la recibe no le da importancia, no le toma importancia. Y conforme se va desarrollando su historia en Francia, nos lo narran con que Juan pues convive con otros mexicanos exiliados en Francia, en pasajes o en diálogos con su esposa, y van sacando esta carta, la carta. Y llega un punto en que Juan se intriga tanto por la dichosa carta que cuando quiere leer la carta no la encuentra, la pierde. Entonces, parte del libro es buscar esa carta. ¿Qué le pasó a la carta? ¿Dónde está la carta? Y luego cuando él lee la carta y se entera de lo que dice la carta, llega el final del libro. Y la verdad es que el final del libro, pues, pudiera ser un mal chiste, una mala broma, no sé. O sea, la verdad es que el final no te lo esperas. Y además también viene el final de la historia dentro de la historia. La verdad es que está bien llevada. Se me hizo interesante cómo este escritor nos pone y nos refleja a este personaje de la historia. Hasta aquí yo creo que el libro es muy interesante.
independientemente de que a mí me guste mucho la historia y de que disfrute mucho leer las novelas históricas, esta historia de este personaje te permite reflexionar o te permite analizar que no todos los héroes de nuestro país son tan héroes y no todos los antihéroes son tan malditos, tan desgraciados. La verdad es que no. Ahora, me permitiré hacer unos spoilers del siglo XIX, de la historia de México del siglo XIX. Si bien hay algunas cosas que este libro te deja pensando. De entrada, si nosotros vemos o analizamos si verdaderamente este personaje fue un traidor, la realidad es que, por ejemplo, Miguel Hidalgo y el papá de Juan, Morelos, nunca quisieron la independencia de nuestro país. O sea, esa es una realidad. Existe un gran debate en el siglo XX y en la actualidad, porque la realidad es que pues ellos no querían la independencia de nuestro país, lo que querían es que los criollos, los mestizos, pudieran tener acceso a cargos públicos, cosa que no pasaba en aquel entonces, porque solamente los peninsulares, es decir, los españoles, solamente tenían ellos derecho a esos cargos. Incluso existe un gran debate de lo que dijo verdaderamente Miguel Hidalgo aquel 15 de septiembre, ¿no? O sea, nunca ni de chiste pudo haber dicho viva México porque México no estaba consolidado como país, ¿no? Algunos dicen que una de las cosas que dijo fue viva el gobierno de Fernando VII. Incluso aquí en el libro también pone que Morelos quería y apoyaba el gobierno de Fernando VII. Y nos estaremos preguntando, ¿quién fregados es el Fernando VII? Fernando VII era el rey de España en aquel entonces. Recordemos que Napoleón Bonaparte invade la península ibérica, entre ellos pues España, Portugal, y quita a Fernando VII. Y esto pasa antes de 1810. Entonces, se dice que lo que verdaderamente gritó Miguel Hidalgo fue viva el gobierno de Fernando VII, porque no aceptaban a Napoleón Bonaparte como monarquía que viniera a gobernar aquí en la Nueva España. Ese es uno de los mitos, o sea, existe un gran debate al respecto. Y este libro me gusta porque lo menciona, lo deja entrever, lo deja asomadito. Ahora, Morelos, como tal, no inició el movimiento por la independencia de España. La realidad es que no. Dadas las circunstancias que se fueron dando en la guerra de independencia, él decreta los famosos sentimientos de la nación y aquí sí establece que a él le gustaría la libertad de la América y se refiere a estos imperios europeos que estaban conquistando el continente americano, Inglaterra, Portugal, España, Francia, se refería a eso y en ese sentido él hablaba de libertad y de independencia, en ese sentido. Luego, otro de los detalles que también deja entrever y que nos hace pensar si realmente Juan fue un traidor o no fue un traidor, fue el famoso fracaso que tuvo con Estados Unidos. A él le tocó ser mariscal, ser un diplomático para negociar, para estar en la batalla con Estados Unidos, y yo creo que ese fue su máximo talón de Aquiles, y eso ya es un comentario personal. La realidad es que cuando Texas declara su independencia, cuando se vende territorio de Nuevo México, la Alta California, estos territorios que pierde México, poco después en Estados Unidos surge algo que se llama la fiebre del oro negro. Y la fiebre del oro negro fue descubrir yacimientos de petróleo. Y esto le generó a Estados Unidos un crecimiento económico que no se esperaba. Lo que quería Juan Nepomuceno era que este expansionismo gringo no se diera en nuestro país, que se limitara. Él prefería un gobierno europeo a que Estados Unidos tuviera injerencia en la política de nuestro país. Y oh, sorpresa, esa es la situación que tiene México y que ha tenido a lo largo de la historia. Y si ponemos, por ejemplo, en contraste la historia de Benito Juárez sí, quien pide ayuda a Estados Unidos para derrocar a los conservadores es Benito Juárez. Benito Juárez, cuando estudia Derecho, tiene profesores liberales, sumamente liberales, pero además que son de la logia masónica. Y cuando Benito Juárez anda huyendo,
en la famosa República itinerante, cuando lo persiguen los conservadores y cuando se establece el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez pide ayuda a Estados Unidos a los famosos masones. Recordemos también que en Estados Unidos, una de los mitos o de estos hechos conspiranoicos que existen es que Estados Unidos fue creado por masones y que incluso el billete de dólar y que incluso la Casa Blanca y que Washington, o sea, son como que ciertos símbolos estadounidenses que forman un pentágono, o sea, cosas de este estilo. Hay muchas teorías de la conspiración al respecto. Realidad o no, lo cierto es que Benito Juárez sí pidió ayuda a Estados Unidos y de ahí hasta la fecha, nuestro gobierno y nuestro sistema político ha tenido una fuerte injerencia a lo largo de la historia de Estados Unidos, ya sea con Porfirio Díaz, ya sea con Villa, ya sea con Obregón, ya sea con del Maximato, Plutarco Elías Calles, o sea, el presidente que quieran. Incluso, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, que le tocó un pedacito de la Segunda Guerra Mundial. México no tuvo más espías en ese momento, o ha sido el hecho histórico donde México ha tenido más espías durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto que quería evitar Juan Nepomuceno del expansionismo gringo, de la injerencia de Estados Unidos en nuestro país, oh sorpresa, a mitad del siglo XIX, en el siglo XX y hasta el siglo XXI, sigue pasando en nuestro país. Y podemos verlo con este contraste, podríamos analizar si verdaderamente fue un traidor. Ahora, otro de los detalles, Maximiliano de Habsburgo no fue un desgraciado. Maximiliano de Habsburgo, de hecho, quería poner la lengua náhuatl como idioma oficial. Hizo muchas cosas buenas Maximiliano de Habsburgo, así que dijéramos, híjola, nos trajo a un hijo de la chingada, a un perro. No, la verdad es que la historia ha puesto como al malo a Maximiliano de Habsburgo. Su único delito fue ser inocente, ser ingenuo, porque le hicieron creer que México lo quería como emperador, pero la realidad es que no fue malo como emperador, o sea, incentivó la cultura, generó caminos, el famoso Paseo de la Reforma lo generó él y se le llamaba el Paseo de la Emperatriz porque era por donde pasaba la carretita el carruaje de Maximiliano de Habsburgo para ir al castillo de Chapultepec. Entonces, muchas de las cosas o de la infraestructura que tiene México, pues él cimentó las bases, ¿no? Entonces, no puso un desgraciado como gobernante. Otro de los detalles que me gusta mucho y que el mexicano promedio cree, se le ha hecho creer al mexicano promedio que los restos de algunos de los personajes de la independencia de México están en el ángel de la independencia, ¿no? Están abajito. La realidad es que no hay restos, ¿no? Y sobre todo, pues, como es el mexicano, y más que lo agarran como emblema cada que gana un partido México, ya hay mucho borracho y mucho loquillo por ahí, pues no van a dejar restos históricos ahí en el ángel de la independencia. Uno de los mitos que toca este libro y que me fascina son los famosos restos de Morelos. Morelos es humillado, es excomulgado por la Iglesia Católica y lo único que le dan como beneficio es tener cristiana sepultura. Se dice, y es otro de los mitos, que cuando Juan Nepomuceno regresa exiliado de Estados Unidos, cuando regresa de Nueva Orleans, lo primero que hace es recoger los restos de su padre, del panteón donde estaba enterrado. Y de hecho, a lo largo de la historia del libro, o sea, como que juega con ese mito que existe en nuestro país. Menciona que tiene un cofrecito aterciopelado y ahí están los restos de su papá. La realidad es que no se sabe dónde terminaron los restos de Morelos. Pues han hecho muchas investigaciones dónde están los restos, no se sabe. Se dice, se cree que pues lo más lógico fue que él robó los restos y él los tenía y los llevaba con sí. Como Juan terminó exiliado en Francia, incluso se ha profanado la tumba de Juan para a ver si encuentran los restos de Morelos, pero no los han encontrado. Entonces es uno de los grandes mitos, los restos de Morelos. Y se le ha hecho creer al mexicano promedio que están guardados, conservados. No es cierto. Muchos de los restos están perdidos. Y más de estos vatos, porque pues fueron excomulgados de la Iglesia Católica. Y pues bueno, aquí a grandes rasgos,
me gustó leer este libro porque si bien el libro no te dice si es bueno o es malo, si nuestro Anakin mexicano, ¿en qué momento nuestro Anakin mexicano se convierte en Darth? No te dice, te lo deja a tu juicio, va jugando con tu mente del lector y que tú vayas sacando tus propias conclusiones. Entonces, pues me gustó mucho leer esta historia, la verdad yo le traía ganas a este personaje, para mí sí significaba como una incógnita y pues como que te ayuda a reflexionar y a pensar sobre datos y cuestiones históricas. Y pues ya para terminar, solamente me gustaría pues copiarle una frase aquí al amigo pensamiento, porque creo que queda muy ad hoc, pero yo la voy a matizar, ¿no? Entonces, yo sí les diría hashtag, háganse un rechingado favor en su vida y lean un buen pinche libro de historia. La verdad, hay muchos, hay cientos, hay personajes que valen muchísimo la pena. No sé, Julio César, Calígula, Abraham Lincoln, no sé. Por ejemplo, el famosísimo libertador de América, por ejemplo, Simón Bolívar, vamos a ver que no era tan héroe, era un hijo de la chingada, violador, o sea, y no lo digo yo, o sea, en Venezuela, en Colombia, lo ponen como el héroe de la película, pero fue un hijo de la chingada. De hecho, Bolivia lleva el nombre de ese país en honor a Simón Bolívar. Entonces, lean un buen pinche libro de historia de verdad. Lean mucho. Nos han mentido, nos mienten y nos seguirán mintiendo. Y nos mienten hasta con las cosas más simples, más sencillas. Incluso, por ejemplo, aquí en México, con las imágenes de nuestros héroes. O sea, si ustedes ponen en el buscador imagen real de Miguel Hidalgo, vamos a encontrar a un personaje. ¿De dónde va a ser Miguel Hidalgo Blanco? Por Dios, era criollo. O sea, lo ponen muy europeizado. El vato no era, de verdad, incluso el que inventó la homeopatía, tomaron la imagen de este Miguel Hidalgo que conocemos del personaje que inventó la homeopatía. Es un fulano que se apellida Hahnemann, no recuerdo el nombre, pero se apellida Hahnemann. Igual pongan en el buscador Morelos Chinaco y van a encontrar la verdadera imagen de Morelos. Y así, o sea, si ustedes ven un libro de texto, no sé, de 1950 y ven a Benito Juárez y lo comparan con un libro de texto en la actualidad, van a ver una gran diferencia del Benito Juárez de los 50 a la actualidad. El Benito Juárez de hoy ya está más guapo, ya está más coquetón, o sea, la verdad es que nos han mentido hasta en las cosas más simples. Entonces, háganse un rechingado favor y lean un buen pinche libro de historia. Hay chingo de historias buenas, buenísimas. Lean mucho y lean historia. Hasta aquí mi reseña. Va, yo empiezo. Te cuento que nunca he leído un libro de historia. Nunca, una novela de historia, nunca. Empezaste un rechingado favor y tienes que leer un libro de historia. Cabe aclarar que no es mi frase, es de Javier Ibarreche, pero se la robé. Pero es muy buena. A menos que sea el libro de historia el Marqués de Sade, pero no, no he leído. Siento que sí, me has dado unas ideas ahorita que pensándolo bien. Siento que mi historia de Bolivia es un poco aburrida o algo así, lo noto. Pero te vas a retroalimentar, Toño. Pero sí, tienes razón que hay una historia de Napoleón, de Julio César, de Abraham Lincoln. Y sí, esas historias sí creo que me pueden interesar. También de lo que estabas hablando, de que Simón de Bolívar, o Simón Bolívar, es el presidente, el primer presidente de Bolivia, y sí lleva su nombre a él. Es porque aprendí de historia, ¿no? Pero siento que, no lo sé, tengo ese paradigma, esa creencia de que leer una novela de historia, siento que sería aburrido, no sé por qué, tal vez por el colegio. Creo que por el colegio lo traigo, algo así. Pero sí, lo intentaría primero con los grandes, así, con Napoleón, con Julio César, tal vez con su amante que era esa egipcia, no me acuerdo su nombre muy bien, pero era su amante de Julio César, con esas sí grandes historias interesantes, o si no con novela, aunque no sería, ¿no? Sí, autográficas no serían. Pero no tengo mucho que comentar porque tampoco conozco mucho la historia de México y estoy muy alejado de México, así que les dejo, chicos, a ver qué opinan ustedes.
Pues yo voy. A mí me llama mucho la atención esta novela que traes, Oli, porque creo que siempre ha sido como que sonada esta parte de y todos los mitos que hay detrás de la verdad, ¿no? Todas las personas tenemos esa angustia por decir, es que yo quiero saber lo que es verdad, yo quiero siempre como que enterarme de todo, ¿no? Entonces, creo que hay algo bien interesante detrás de todo esto, porque yo creo que las personas que fueron escribiendo la historia, que fueron diciendo, esto es, así sucedió y todo esto, y todo lo que implicaba los héroes y más los históricos, ¿no? En este caso, yo creo que conforme van escribiendo la historia a lo largo de los años, van retomando y recreando a estos personajes que hasta cierto punto les van incrustando, no sé cómo decirlo, les van como que atribuyendo ciertas características o ciertas cosas que tal vez no tenían en la realidad, ¿no? Porque de repente las personas nos podemos imaginar a una persona real, a una persona de X tiempo en el cual logró una hazaña. Entonces, cuando queremos nosotros escribir esa historia, pues empezamos como que a atribuirle eso para ayudar a que esa persona tenga más significado para un pueblo, ¿no? Para que digan así como que, mira, aquí está esta persona que hizo esto, es prácticamente como un semidios, por así decirlo, porque tiene atributos, tiene cosas que no tienes tú, tiene pues ese liderazgo, ¿no? Ese liderazgo que en su determinado momento sacaron adelante para lograr su objetivo, su fin, ¿no? Eh, de hecho, en algunas películas o en algunos como, en algunas material audiovisual, luego pasaba, ¿no? Como esta parte de Morelos, no, pues es que casi como que se desvivía por ese ímpetu de decir, yo voy a lograr esto y yo voy a hacer esto y cómo organizaba y todo. Entonces creo que de repente como que sí se les atribuyen ciertas cositas para que la gente diga, ah, mira, pues este icono, ¿no? Pues sí es inalcanzable. Hasta cierto punto el mensaje que yo veo es entre líneas que ellos son como que los héroes y no puede haber nadie más, ¿no? No lo puedes igualar tú que eres mexicano y que, por ejemplo, vas a tu escuela, no puedes hacer algo mayor por tu país porque hay como que ciertas cosas o cierto perfil para lograrlo. Yo creo que eso es totalmente pues erróneo, ¿no? Yo creo que todas las personas podemos lograr ese tipo de liderazgos. Ahora, esta parte de qué tanto se han jugado con los símbolos a lo largo del tiempo, pues sí, yo creo que eh, el hecho de idolatrar, el hecho de idealizar a las personas, a los héroes de la patria, yo creo que nos habla de eso, ¿no? De decir, ah, bueno, si yo quiero que el padre Hidalgo como que la gente empatice o que lo vea como superior, pues lo voy a poner güero, ¿no? Como esta parte que decías, ¿no? Lo voy a poner que era así muy recto, lo voy a poner así. Y también otra parte que me llama la atención es esto del antihéroe. Creo que en ocasiones, a lo largo de la historia, en todas las historias, en el storytelling, en todos los lugares, tenemos esta parte de la dualidad entre el bien y el mal. Entonces está interesante esto de hasta qué punto este personaje pues trae automáticamente esa carga, ¿no? Esa carga de que pues es un hijo de un cura en unas épocas en las cuales pues la iglesia tenía todo el control, ¿no? Toda esta parte mental, toda esta parte de lo que es correcto es lo que es y si no lo dice la iglesia está mal. Yo creo que a partir de ahí él trae esa carga de nacimiento y pues lo va desarrollando ya después, ¿no? Conforme va él desarrollando pues esta, por así decirlo, carrera política, ¿no? Entonces, me gustó mucho tu reseña. Yo creo que nos deja esa parte, ¿no? Nos deja esa parte de ver esta dualidad entre los personajes, qué tipo de cosas pues aportaron al país con sus acciones. Y pues ahí está la invitación de que no nada más los héroes o las personas con altos mandos o las personas que tengan otro tipo de educación o de visión
puedan hacer un cambio por su país, ¿no? Sino creo que todas las personas, indistintamente si estamos en Bolivia, si estamos en otro país, pues podamos hacer, ¿no? Y más si somos mexicanos, pues ya vienen las fechas en donde podemos refrendar ese amor a la patria. Y ya. Olis, empezaste con Juan Nepomuceno y te fuiste a Nueva Orleans con Miguel Hidalgo, Simón Bolívar, Santana, Pelea del Álamo, Maximiliano de Hamburgo, Paseo de la Reforma, y terminamos con los restos de Morelos. ¿Haz de cuenta que agarraste una pinche bomba así con todo? Y nos la aventaste y nos dijiste, léanse un buen pinche libro de historia, ¿no? O sea, qué chido, la neta, qué chido. Felicitarte por las reseñas que siempre haces aquí en el canal y también felicitarte por la que tuviste apenas con Ignacio Casas de Amelio mi coronel. Me la aventé completita, como les comenté ahorita aquí a los chavos. No me he leído un buen libro de historia más que más que la falsa realidad que me han contado en la escuela y en la primaria. Entonces, fíjate que me aventé todo esto completo que estaban hablando de Amelio mi coronel. Y qué padre, o sea, qué padre, de repente las preguntas que hacía, de repente lo que contaba Nacho Casas, lo que le preguntaba a esta otra persona, el libro también se escucha muy interesante. Entonces, todo esto te hace ver como que la historia tan bonita que tiene México, ¿no? Lo rico que somos como país en historia, en gastronomía, incluso, ¿no? En todo lo que hablábamos ahorita de las vacaciones, de los lugares, de sus playas, de sus pueblos mágicos, de todo este tipo de cosas. Qué ricos somos en ese aspecto. Me encantó todo lo que nos vienes a decir ahorita con respecto a la historia. O sea, hay varias notas que yo hice ahorita aquí, como que primero dijiste, a ver, no sé, Maximiliano de Hamburgo, ¿no? Entonces lo anoto y digo, voy a ver qué onda, ¿no? Con Maximiliano de Hamburgo. Pero luego empiezas a soltar más y dice uno, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo? Porque, y hasta eso lo fuiste dando como en una forma que lleva un orden, ¿no? Todo lleva realmente un orden y uniendo lazos por aquí y uniendo lazos por allá. A mí me encanta lo que es la historia, me encanta saber lo que no te pudiera contar Juan Nepomuceno si se le pudiera preguntar algo, ¿no? A veces estos personajes que la historia no se centra tanto en ellos y a lo mejor no te los muestran en una clase de primaria o en una clase de secundaria, pero que te das cuenta de todo lo que vivieron estas personas, de todo lo que pasaron y que una charla con ellos, unas cuantas preguntas con ellos, o sea, nos sacarían de muchísimas dudas. Esto de los restos de Morelos, yo no lo sabía, sí sabía que hablaban del mito de que en el Ángel de la Independencia y todo este rollo. Y por ahí tengo pendiente el libro que lo habías comentado tú aquí en el canal, ¿verdad? Lo de los 100 mitos de la historia de México. Me dijo Oli, ¿sabes qué? Nada más que preparado con tus sentimientos, porque pues yo creo que los va a herir un poco. Yo creo que estoy bien listo y bien puesto para ese tipo de relatos, Olis. Qué buen libro traes. Como dijo Rodrigo, a veces no sabemos si el libro es bueno, pero tú lo haces ver muy chingón. O sea, qué bien está el libro. Vamos a dejar que ahí en los comentarios también. Yo creo que a veces la gente no sabe por dónde empezar, ¿no? A veces la gente siempre pregunta, ok, ¿qué leo? ¿No? Como ahorita dijo Rodrigo, o sea, a mí me gustaría empezar a leer por este lado, ¿no? Yo creo que nos encantaría que les dejaras unos 4 o 5 libros de alguien en el comentario del video, a ver qué les parece, ¿no? A ver quién de los que nos está viendo hasta ahorita se animaría a leer un libro de esos y a lo mejor hasta reseñarlo aquí en el canal. Porque yo también me quedo así como que, bueno, sí me gustaría leer de Simón Bolívar, ¿no? De Miguel Hidalgo, de Maximiliano de Hamburgo, de Morelos, de Juan Nepomuceno, pero dices, güey, pues ¿por dónde empiezo, no? A lo mejor cada uno es distinto, pero estaría padre que les dejaras algunos cuantos libros, unas 5 recomendaciones en los comentarios, pues para que la gente diga, mira, a lo mejor les dejas algunos de la Revolución, ¿no? Les dejas
así que tengan como diferentes matices, que hablen de diferente tema y a lo mejor ahí ya saben qué tema les puede interesar más y por dónde empezar, porque siempre es bonito conocer la historia del por qué el malo es malo, ¿no? O sea, lo que nos hace ver Marvel últimamente y DC en las películas. ¿Por qué el malo es malo? Realmente no es tan malo, ¿no? Sino por qué el malo es malo. Y pues nada, es todo lo que yo tengo que decir y pues ahí espero también tu comentario con los 5 libros recomendados para ver cuál me aviento. Y novela histórica para dummies. Ok, pues sí, es que hay mucho que decir. Yo no soy fan del género, ¿no? Creo, y sí comparto esto, creo que tiene mucho que ver con cómo nos enseñan historia, al menos en México, no sé cómo es en Bolivia y en otros países, ¿no? Que le agarramos una pinche versión bien cabrón, ¿no? Sí creo que tiene que ver con cómo la aprendemos nosotros, memorizando fechas, años y eventos que no significan nada cuando no conoces nada más, ¿no? O sea, que la batalla de tal, ¿no? Y pasó esto, el ejército contra ¿no? Y dices, bueno, uno, pero cuando te narran o cuando te piden que te aprendas 30 batallas, ¿no? Que te dicen, y luego se firmó el tratado de no sé qué, y ni siquiera, o sea, no tienes un contexto, no tienes nada. Eso, o sea, se convierte como en una serie de datos que tú tienes que memorizar, que nada más te preguntan en un examen, y nada más te los memorizas para el examen y jamás vuelves, o sea, pero no entiendes lo que es cada cosa. No entiendes por qué esas cosas son relevantes, ¿no? Y historia, una vez leí un libro, lo leí en el primer semestre de la carrera, me lo dejó, creo que fue la primera lectura que me dejaron en la materia de filosofía y epistemología. Se llama Historia para qué, ¿no? Creo que el compilador es, porque es un compendio, ¿no? El compilador es Carlos Pereira y reúne ¿cómo se llama? Muchos escritores o muchos ensayistas, porque sí, creo que son ensayistas y te hablan precisamente de cuál es la relevancia que tiene la historia y cada uno de los ensayos. Es un librito así, es muy cortito, pero es muy, muy bueno, ¿no? Precisamente algunos hacen una crítica al sistema educativo mexicano, ¿no? Al menos específicamente a la parte histórica, ¿no? Pero te dice, es que eso tiene implicaciones incluso hasta en cómo enseñamos matemáticas, física, o sea, las matemáticas serían mucho más fáciles de comprender si nosotros contáramos la historia y le hiciéramos entender a los estudiantes desde dónde nace todo lo que nació en cualquier disciplina, ¿no? Sí, porque con el contexto, o sea, esto ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea, los seres humanos amamos las historias, ¿no? Entonces, cuando descontextualizas todo eso, es muy difícil aprenderte datos duros que fuera de contexto para ti no significa nada. Por ejemplo, a mí me pasó cuando aprendí cálculo, ¿no? Cuando aprendí cálculo en la vocacional, en la preparatoria, yo no entendí, o sea, la verdad el cálculo integral lo pasé de noche, güey, yo no entendí nada, ¿no? Y después leí otro libro que no me acuerdo cómo se llama, donde te dan como precisamente todo lo que implica el contexto de dónde surgió el cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como muy interesante y así te permite empezar a entender mucho para qué sirve el cálculo, etcétera, y la función que tiene el cálculo. Y una vez que tú entiendes eso, entonces cuando tú ves las fórmulas matemáticas, el lenguaje matemático te resulta mucho más sencillo. Entonces es como muy interesante eso. Digo, yo aportaría eso, ¿no? O sea, esa recomendación del libro no es una novela histórica como tal, pero sí te plantea muy bien a través de distintos ensayos de personas que son, por ejemplo, está en ese libro Carlos Pereira, Luis Villoro, que son como escritores muy buenos. Carlos Monsiváis, que es un periodista que, no mames, ¿no? Entonces, ¿sí es periodista o lo estoy confundiendo? Ya ni me acuerdo. Bueno, no, porque también tiene libros, pero es muy, muy bueno, Carlos Monsiváis. Entonces, eh, ese libro sería el que yo recomendaría, ¿no? Para ver como la importancia y agarrarle como el amor a la historia. Paradójicamente, a pesar de que leí ese libro y me encantó, no he leído casi novelas históricas. Y realmente las novelas históricas que he leído no son así como muy rigurosas. Es como de, por ejemplo, un libro que a mí me gusta mucho, que se le cataloga como novela histórica, ¿no? Pero no sé qué tan cierto sea. Sí, es el famoso libro Azteca de Gary Jennings. No sé si alguien lo ha escuchado o lo ha leído. Ah, no mames, a mí me gustó muchísimo, 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 muchísimo y sí lo recomiendo.
No sé qué tan acertado sea, pero la verdad es que sí describe varias tradiciones que se hacían, porque habla de, de diferentes como pueblos prehispánicos o de diferentes culturas prehispánicas, y te va narrando pues las aventuras del personaje a lo largo de todas estas culturas, y es como muy bonito, ¿no? Entonces, o sea, le escribió un periodista que era, creo que canadiense, americano, no me acuerdo, y se vino a vivir a México, se quedó muchos años en México investigando todas las culturas que pudo, y a partir de ahí surgió Azteca, ¿no? Entonces es un librote así, pero es muy, muy bueno, ¿no? Y si te quieres formar una idea de cómo era el México precolonial, está muy chido, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, creo que leí otro pero una secuela de Azteca que no estuvo tan buena, y después leí otro que se llama Tlacaelel, que también, o sea, yo he leído pura novela histórica, pero en el lapso temporal prehispánico, ¿no? O sea, es como, después de la conquista y todo eso, no he leído gran cosa. Sí, sí es algo que he querido hacer, pero igual no encuentro un libro y siempre que voy a buscar algo así, porque sí lo he hecho en un par de ocasiones que voy a la librería, siempre termino comprando otra cosa. Entonces nunca, porque también leí, por ejemplo, ese que decía, es que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Las pendejadas más grandes que nos han contado en la historia de México, algo así se llama el libro, no me acuerdo, ¿no? Y te va desmitificando como muchas de las cosas y muchos de los eventos más importantes que tenemos los mexicanos de, de lo que es la historia de México son mamadas, güey, o sea, no es cierto, ¿no? O sea, lo de los niños héroes, o sea, te va como desmitificando muchas cosas y dices, lo que realmente sí pasó, eso a nadie le importa y nadie se acuerda, güey. Lo que sí nos acordamos es cómo se envolvía en la bandera, ¿no? O nos acordamos precisamente del grito de Dolores, ¿no? Y dice, eso no pasó, ¿no? O sea, no, o bueno, sí pasó, pero no fue así, güey. Así la historia es como una materia muy bonita y en teoría debe ser como de las más importantes y de las más disfrutadas, ¿no? Entonces, y la novela histórica creo que es una invitación a que aprendas historia de una forma muy diferente, ¿no? Entonces, sí, yo no tengo mucha experiencia, o sea, tampoco es que no haya leído ninguna, pero las que he leído pues han sido del México precolonial, ¿no? Entonces, y están muy padres, muy, 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 muy padres, ¿no? O sea, pero les digo, Azteca es una joya. Más allá de si sea, ¿cómo se llama? Acertado o no, la verdad es que la novela está muy, muy bien escrita, ¿no? Entonces, pues bueno, ya recomendé 2 libros, ya dije qué es lo que pienso y bueno, seguramente acá Olivia querrá agregar algo, seguramente tiene recomendaciones o algo así. Una pregunta antes. ¿El mundo de Sofía se considera una novela histórica? No, ¿No? No. Entonces, no, estoy, no estoy está volando. clasificado en filosofía, así como diría Toño, filosofía para dummies, Ajá. porque es la Sí. introducción a filosofía. Sí, no. Fíjate que me gustaría retomar algo que dice Jesús. Sí, sí es cierto. Yo, por ejemplo, me desvivo en loas en este libro, pero tengo que ser objetiva. De entrada, si no te gusta la historia, creo que esta novela no es para ti, por más lector que seas. Por ejemplo, yo no leo filosofía, o sea, ni de, o sea, Marx, Hegel, o sea, ni borracha. O sea, no es así de que sí, vamos a leer el Leviatán. No leería el Leviatán, la verdad. Entonces, en ese aspecto, si no te gusta la historia, creo que no disfrutarías este libro y no lo disfrutarías porque efectivamente necesitas como que un pasito antes. Otro de los detalles, por ejemplo, de este libro es que para leer novela histórica de personajes en específico, sí necesitas un contexto. Esto que yo les hice al inicio de explicarles quién es Juan Nepomuceno y por qué la historia lo pone como el malo, para leer novela histórica creo que sí necesitas una contextualización. Por ejemplo, para leer este libro sí necesitas saber quién fue Iturbide, quién fue Guerrero, quién fue Morelos, o sea, los menciona y los deja así como que entrever, así como que los deja como que en tercer plano. Pero para que tú entiendas por qué les está dando el hilo en la historia, o sea, sí es necesario que tengas un contexto. Ahora, otro de los detalles, o sea, he hablado de los libros coquetos, en mi vida de lectora, pero les voy a presentar otro libro, los libros celosos, las lecturas celosas. Este es un libro celoso. Como la historia no es lineal, como te habla en pasado, presente, futuro, y todo te lo habla en un solo capítulo, es más, en un solo párrafo,
porque te describe, por ejemplo, un recuerdo que tiene Juan cuando es niño, pero luego regresa al presente y habla de los mexicanos exiliados en Francia y de que quieren hablar con Napoleón III para que regresen las tropas francesas a México. Entonces, en un mismo párrafo te está mezclando pasado, presente y futuro. Además, porque, por ejemplo, también hay cartas que, por ejemplo, pone el escritor. Si bien este libro está ambientado en el siglo XIX, creo que la historia es bien llevada, el lenguaje es bien llevado, la narrativa es muy entendible, es muy contemporáneo. Pero, por ejemplo, a veces te pone cartas del siglo XIX, cómo se carteaban. Entonces, si de repente te encuentras con mi muy estimado y valerosísimo general Juan Nepomuceno Almonte, es para mí un honor darle mis saludos. Y te chutas todo el chorro de la carta y dices, tanto rollo para pedirle prestado dinero a este vato. O sea, si te encuentras con estos saltos que es una lectura celosa, necesita toda tu atención, toda tu concentración para poder leerlo, no es una lectura fácil. Si yo le pudiera poner un pero a este libro, quizá yo me imaginé, por ejemplo, que iba a hablar de Benito Juárez o de Antonio López de Santana y solamente los menciona, los deja así como que en tercer plano. Si acaso ese pero le podría poner, pero sí es cierto esto que dice Jesús, sí necesitamos como que pasitos antes para poder llegar a una novela histórica, porque sí a veces, no sé en el sistema básico, ahora, porque sí tiene razón Toño, a mí me tocó una historia donde te tenías que aprender nombres y fechas, y qué aburrido y qué hueva. Yo recuerdo que cuando era niña lo que yo odiaba era la historia prehispánica, y ahora de niña grande, ya de adulta, pues es lo que más gozo. O sea, yo soy muy feliz yendo a una zona arqueológica y imaginarme y disfrutar. Lo disfruto mucho como adulta, pero cuando yo estaba en la escuela lo odiaba de verdad, nunca me gustó, pasé de noche, ya de adulta he aprendido cosas. Pero sí es cierto, independientemente de mi trabajo, les puedo decir que leer y leer historia te desarrolla la habilidad de reflexión, de análisis, de comprensión, incluso hasta de crítica. Crítica objetiva, no de criticón, sino de crítica objetiva. Y no sé en el sistema básico cómo se enseña hoy en día la historia, pero por ejemplo en media superior se supone que sí tendríamos que llegar a la parte de la reflexión y del análisis y de saber entender por qué estos hechos históricos pasaron y cómo los puedes relacionar con el presente. Por ejemplo, lo que yo ahorita les decía, esta parte de Benito Juárez, compararla con lo que pasa en México, cómo le vendimos el alma a Estados Unidos, a nuestro peor postor. Esto se supone que en la escuela lo deberían de saber los alumnos. A veces no llegamos a este nivel de la metacognición, porque las habilidades básicas como leer, como comprender la lectura, ni siquiera la tienen los alumnos. O sea, sí hay muchas deficiencias en el sistema educativo, pero creo que ya está diseñado bajo otra tendencia. No sé en educación básica, te estoy hablando de la educación media superior, que es la que conozco, donde taloneo ahí diario. Pero creo yo que también va encaminado como que a esa parte, porque ya ha habido como que varias reestructuras en el sistema educativo. Tristemente no se llega por muchas deficiencias, pero ojalá en algún momento las personas decidan no quedarse con la historia básica de nuestro país, porque sí, les decía hace un rato, nos han mentido, nos mienten y nos seguirán mintiendo. Y libros que a lo mejor yo les podría recomendar, estos de los 100 mitos, se me hace un libro muy bueno, hay primera y segunda parte. Está otro, el de Zunzunegui, que también ya lo recomendé, de Maciosari, Nuestro extraño enemigo. Hay otro libro de Zunzunegui que le traigo ganas, que se llama Las 3 transformaciones que cambiaron a México. Y este libro salió justo cuando el presidente actual toma posesión y se decide autoproclamar a su gobierno la cuarta transformación. Y en una aplicación de estas que te permite leer el pre del libro, leí lo básico y me gustó mucho. Se me hace un libro interesante donde te va planteando cuáles son las condiciones sociales, políticas y por qué incluso el mexicano actúa como actúa en tiempos presentes. O sea, son estos libros que te hacen reflexionar. Ahora, si ya quisiéramos algo más light,
Yo les podría recomendar, por ejemplo, a Paco Ignacio Taibo, a Paco Taibo, al Paco Groserito, al Taibo Groserito. Taibo ha de tener por ahí, yo creo que en internet han de estar, hay documentales que él hizo de la historia de México, pero te las cuenta como a mí me hubiera gustado que me hubieran platicado la historia, así, con peladeces, con groserías, así al chile, que te hablaran. Así lo narra Paco Taibo, o sea, te va contando la historia y mientras estás... Si ustedes comparan, por ejemplo, los documentales de Editorial Clio, donde sale Silva Gerson, así con su traje sastre, muy adusto, muy propio del lenguaje y todo, atrás la biblioteca José Vasconcelos, ¿no? Y de repente ves a Paco Taibo que está con una playera, sus tenis, fumando, y te está diciendo, no, pues es que aquí estos cabrones, y aquí se armó el pedo, o sea, te va contando la historia de una forma en que no es ni aburrida ni adusta. Y a mí me hubiera gustado mucho que me enseñaran historia así, porque creo que es más fácil entenderla así, entre cuates, así, de compas. Estas formalidades que a veces le ponen a la educación, creo que más allá de ayudar, como que te alejan, como que te repelen como estudiante. Entonces yo les recomendaría, por ejemplo, a Paco Taibo, hay documentales de él donde él va narrando, va contando hechos históricos. Se me hace muy light, muy ameno. Otro a lo mejor que les pueda contar. Por ejemplo, Pedro Ángel Palau tiene muchas autobiografías de varios personajes. Tiene a Villa, tiene a Madero, tiene a Zapata, todos los personajes que ustedes quieran. Sí es como que ya una novela más propia, más formal, pero son de los escritores. Incluso, por ejemplo, aquí en YouTube está Clio. Creo que así se llama el canal de YouTube, Clio. Y hay muchos mini documentales de personajes históricos. Entonces, sí es cierto, tiene razón Chuy. Váyanse por lo básico, entender algunos detallitos, algunas cosas. Ay, ¿saben quién también? Jorge Ibargüengoitia. Este vato tiene un libro que se llama, no me acuerdo, pero habla de Miguel Hidalgo y habla de la verdadera imagen de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo era un fulano dicharachero, le gustaba hacer juegos de azar, le gustaba la parranda, o sea, que eso en el siglo XIX era impensable de un cura. Entonces, Jorge Ibargüengoitia, les voy a investigar, lo vamos a dejar aquí abajito en los comentarios, de cómo se llama ese libro de Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia tiene buenos libros que hablan de México, del México. Si no son muy dados al humor negro, a la ironía o al sarcasmo, ahórrenselo, no van a entender a Jorge Ibargüengoitia. Pero él describe con humor sarcástico, con un humor ácido, burlándose y de una manera muy amena, datos de la historia de México. Les voy a poner aquí abajillo unos libros de Jorge Ibargüengoitia. A mí el que me gustó mucho fue Instrucciones para vivir en México, se me hace una joya ese libro, léanlo, está bueno. Y hay también un libro de Miguel Hidalgo, del verdadero Miguel Hidalgo. Pero pues váyanse por lo básico, ¿sí? No se vayan así a lo grande. Y ya me callo. Sorry. Pues ha sido un placer estar esta noche. Muy buena reseña, Olive. Muchas felicidades. Y pues nos vemos en otro episodio más de La Magia del Saber. Hasta luego.